En la reflexión pasada dije que Cristo es el mejor de los regalos que ha podido recibir la humanidad, pero que muchos han rechazado porque no han decidido creer en Él. Hoy, con base en el mismo texto de la reflexión pasada, Juan 3, 16 al 18, quiero que veamos tres observaciones sobre la expresión creer en Jesús y a la luz de ellas evaluar si verdaderamente creemos en Jesús o si simplemente decimos creer en Él como un mero cliché de nuestra época, en donde la mayoría afirma que creen en Él, pero no viven de acuerdo a tal afirmación. Así que vamos a leer el texto y luego vemos esas tres observaciones acerca de la expresión creer en Jesús. Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La primera observación acerca de creer en Jesús es que creer en Jesús es un requisito fundamental para recibir la vida eterna. El que no cree en Jesús se perderá el privilegio de una vida eterna con Él. Podemos entender también del versículo 16 que dice que Dios por amor envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que creer en Él, para que creer en Jesús sea la única condición para vivir con Él para siempre. Ahora, en segundo lugar, creer en Jesús significa en lo que Él es y significa creer y hacer lo que Él dice que debemos hacer. El término creer en sí mismo significa abrazar algo como verdadero. Y si se trata de Jesús, significa creer en lo que Él es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único camino al Padre, entre otras cosas. Y también significa creer y hacer lo que Él dice que nosotros debemos hacer en su palabra. Hoy muchos afirman creer en Jesús, pero ni siquiera se atreven a confiarle su vida en el día a día. No lo conciben como el único camino que tenemos para salvarnos y mucho menos hacen lo que la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer. Si no hacemos lo que su palabra dice que debemos hacer, entonces debemos revisar si somos verdaderos creyentes. En tercer lugar, creer en Jesús significa recibirlo, no solo reconocer su mera existencia. Juan capítulo 1 versículos 11 al 12 dicen lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según estos versículos, creer en Jesús significa recibirlo y recibirlo significa abrir las puertas del corazón para que Él habite en nosotros, para que Él gobierne nuestra vida y no significa meramente un reconocimiento de su existencia o reconocerlo como el Hijo de Dios y ya. Al principio dije que muchos afirman que creen en Jesús, pero no viven de acuerdo a esa afirmación. Y según lo que acabamos de ver, estas personas confunden creer en Jesús con reconocer su existencia. Y no es lo mismo creer en Jesús y reconocer su existencia. Si yo creo en Jesús, no solo reconozco su existencia, sino que también lo recibo en mi corazón, lo recibo en mi vida para que Él gobierne mi vida. De modo que yo los invito en esta mañana a que revisemos entonces para ver si somos verdaderos creyentes o no. Que Dios te bendiga en este día.